Bueno, cordial saludo, compañeros y tutor. Nosotros somos el grupo 123 y hoy pues vamos a presentar el debate acerca de esta fase 3, desarrollo en el mundo colonial. Para eso vamos a empezar con exponer las posturas, el rol que nos correspondió a cada uno. Seguidamente vamos a abrir un espacio para hacer contrarrespuestas o alguna complementación y finalmente las conclusiones. Recordarle a los compañeros que tienen máximo 5 minutos para dar cada uno su postura. Entonces, pues empieza la compañera Wendy. Adelante. Buenas noches. Primero Eh, se presenta, creo yo. Precisamente soy Wendy y demás. Buenas noches, mi nombre es Wendy Lisbeth Acevedo Rivero. Eh, en esta no- en este debate eh, voy a hablar sobre el texto escrito por Bernard y Kruszyski. Eh, pues mi postura es que la invención de América como fracaso de de la percepción. Es decir, desde mi perspectiva, estos dos autores nos dan a entender que esto no fue un encuentro de dos mundos, sino más bien Europa aprovechó su poder para apoderarse del control hacia los indígenas. Es decir, ellos aprovecharon de sus riquezas, pero también quisieron acabar como con la humanidad de los indígenas. Es por eso que ellos prefirieron, eh, digamos, imponer cada una de las culturas vividas en sus países a los indígenas. Su fe, su manera de pensar, eh, hasta su propia política. Pero ellos no se dieron cuenta de que los indígenas en sí ya tenían eh, esta postura. También se habla de de que América en sí no fue descubierta, porque ya existía una cultura, ya existían personas, no fue como que tuvieron que venir a empezar de cero a traer personas, sino que esto ya existía. Y entonces lo que hicieron fue lo lo que acabé de decir, prefirieron crear una copia de, de lo que ellos vivían en sus países. Entonces, utilizaron muchas cosas, eh, instituciones, muchas cosas con la intención de que, como de explicar que eso estaba bien, de que expropiar a los indígenas, quitarles su cultura, quitarles su modo de pensar, estaba bien. Los indígenas tuvieron que sobrevivir a todo esto. Actualmente en la historiografía se habla de que hubo un mestizaje, de que las cosas estuvieron bien, de que los españoles vinieran a América a, a conquistar estuvo bien, porque según ellos trajeron cultura, trajeron muchas cosas, pero en sí acabaron con muchas culturas, acabaron con personas que ya tenían como su manera de ver, su manera de pensar y su manera de actuar. Entonces, como una conclusión, estos dos autores
nos llevan a cuestionar si realmente esto fue un descubrimiento, pero en sí, pues no lo fue, por lo que les acabo de decir. O sea, fue como más bien esa imposición hacia, hacia esas culturas, hacia esas personas que tenían su modo de pensar y su modo de actuar. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, compañera. Sigue la compañera Dayanara y enseguida el compañero Andrés. Entonces, adelante, compañera. Cordial saludo, mi nombre es Dayanara Lizeth Pérez y formo parte de este grupo. A mí me tocó la asignación del tema a tratar de Carlos Sepant Asadouran, que habla acerca de como impactos sociales y en parte económicos. Cuando estamos hablando y hacemos la pregunta sobre si la colonización una fue un proceso civilizado o humano, yo tengo la postura de que no es así. ¿Por qué? Porque hasta Se le fue a la compañera. Se le fue el audio a la compañera, la voz. eh, eh, Hola, compañera. Se le fue el audio, ¿sí? en su ¿Los demás lo escuchan bien o soy yo? No, sí se le No se está cortando escucha. la voz. Ah, listo. Entonces, si quieres, compañera, cierra la cámara y puedes hablar para que se mejore. Eso. Ah, se fue. Bueno, entonces podemos seguir con el compañero Andrés mientras que vuelve la compañera que tiene errores de conexión. Pero ahí volvió. Buenas noches, queridos compañeros, querido tutor. Entonces, En este debate tomé la postura del autor Germán Colmenares, el cual él tiene un tema a tratar que se llama las transformaciones en la estructura social indígena. Ya como lo explicaba la compañera Wendy, que es la primera, la visión europea tiene que ver mucho con las transformaciones en la estructura social indígena debido a que ellos al momento de querer, ¿cómo podría yo decirlo? Llegar y someter a los indígenas, tomaron esa acción de transformar toda la estructura social que ya tenían los indígenas aquí en Colombia. El maestro Colmenares tiene una postura un tanto neutra debido a que los españoles no solamente llegaron a Colombia, sino que también llegaron a Perú y México. Esto conllevó a que ciertas acciones que tuvieron en México y que tuvieron en Perú las aplicaran también en Colombia. Esto llevó a generar una clase de conflictos debido a que, como la compañera ya lo decía, nuestro continente no fue descubierto, ya tenía una estructura, una jerarquía ya realizada, por lo tanto ellos al momento de llegar y someternos se dieron a conocer de que no era fácil. Por lo tanto, ellos tomaron medidas un poco drásticas para poder llevar aquí su cultura, su religión, su aspecto económico y así lograr tener un dominio total sobre nosotros. Ahora, también en esto tenemos que tener en cuenta el mestizaje. Como sabemos, los españoles también se unieron a las indígenas y tuvieron hijos. Ellos lo vieron
como una estrategia para poder así tomar el control total, pero se dieron cuenta de que a la larga no les funcionaba, debido a que muchos de esos mestizos se aliaron a sus raíces indígenas, debido a que los españoles y la corona española no eran buenos. Ellos solamente venían a expropiar nuestro territorio y a robar todo lo de nosotros, incluido a los mismos indígenas, los cuales eran llevados y vendidos a Europa y a otros países. Mi conclusión sobre este tema que habla el maestro Colmenares es que, y la respuesta planteada por el docente, es que nuestra cultura no tiene que ser ni de reconciliación ni como una catástrofe. Debemos que verlo como un punto de referencia para el futuro. Debemos tener conciencia de que, a pesar de que fuimos esclavos en un tiempo, pues no podemos seguir con lo mismo. El maestro Colmenares, eso es lo que él quiere darnos a conocer, de que a pesar de que fuimos esclavos, no significa que debemos seguir siendo lo mismo. Espero que mi breve intervención les haya servido de algo, compañeros. Listo, muchísimas gracias, compañero. Esta es la compañera Dayanara. Si quiere, pues con audio, sin video, a ver si se escucha mejor. Pincho. Compañera Dayanara, ¿se encuentra ahí? No, compañera, no nos cae. Ay, compañera. Esto ya no se dice 2 veces. Bueno, podemos seguir con la compañera Mariel, mientras la compañera Dayanara arregla los problemas de conexión. Bueno, yo sostengo la postura que Hermes Tobar sostiene. Bueno, la conquista causó una amplia confusión en los pueblos indígenas, pues ellos trataban de entender quiénes eran estos desconocidos que llegaban a sus tierras armados. Ellos no sabían que ahí empezaría el régimen del terror, que no se haría esperar en comenzar, y se instauraría en base al temor y la subyugación indígena. Comenzaría un periodo de destrucción y trauma donde los indígenas empezarían a ser torturados físicamente, desplazados de sus territorios, por cierto, ya vandalizados, y sus posesiones serían profanadas y arrebatadas. Todo porque los españoles parecían hacer todo esto con un fin de construir un pueblo nuevo, pero construirlo sobre los fragmentos destruidos de un pueblo indígena maltratado. La violencia y la opresión fueron sus principales instrumentos de dominio. En la región caribeña, las sociedades nativas fueron obligadas a trabajar en condiciones degradantes. Fueron usados como esclavos de haciendas coloniales y demás oficios como bajar y subir mercancía. Igualmente hubo duros combates en esas zonas, en la riña de querer en el saqueo de los bienes de los indígenas, por lo que la suma de estos factores más los traumas de estos mismos, el hambre, las enfermedades, las pestes, produjeron un gran daño demográfico en las sociedades indígenas, un genocidio total que acabó con la vida de muchos de nuestros indígenas. Sin embargo, la única muerte no fue la física, ya que junto a este exterminio físico también murieron muchas culturas. Por eso es que se comprende la demolición causada por los conquistadores como una destrucción simbólica, pues prácticamente llegaron a desintegrar su historia y a suprimir sus formas de vida para siempre. Hubo estragos devastadores en el ámbito cultural, especialmente en el espiritual, pues la sustracción de metales preciosos, la esclavización y destrucción indígena no les fue suficiente, no fueron las únicas formas en las que los españoles violaron las costumbres de los indígenas. Ciertamente también atentaron contra sus tradiciones y espiritualidad, destruyendo objetos sagrados o santos que eran muy simbólicos para los indígenas, así como también profanaron tumbas con el único fin de saquear las ofrendas con las que se solían enterrar a los líderes indígenas.
todo esto con la intención de conseguir más riquezas, pero también con una forma implícita de anular y marginar las identidades que los personalizaban a ellos culturalmente e imponer un orden social y religioso occidental. Entonces no podemos dudar que la religión impuesta por los españoles fue un arma simbólica que reforzó su dominio. Esta también sometió a los indígenas a una conversión obligatoria a dicha religión y por consecuencia también desencadenó una eliminación e incluso humillación a sus prácticas tradicionales y una pérdida de sus propias creencias en la memoria colectiva de sus sociedades. Entonces evidenciamos en todo este acontecimiento destrucción de aldeas, torturas a los indígenas para obtener de ellos sus bienes o para explotarlos y obtener manos de obra. Factores que afectaron todo esto y que fueron que los indígenas tuvieron que atravesar y los obligaron a vivir por negligencia o abuso por parte de los conquistadores fue hambruna, pestes, enfermedades y explotación laboral, condiciones inhumanas en las que eran obligados a vivir, fueron despojados de los pueblos indígenas y por lo tanto tuvieron que ser desplazados. Se eliminaron generaciones completas, es decir, hubo daños demográficos dramáticos, muy drásticos. En el ecosistema hubo también unos daños porque incendiaron cultivos, hubo deforestación, alterando los espacios físicos donde ellos estaban acostumbrados a vivir. El orden social y económico se transformó volviéndose colonial, basado en la explotación y el despojo, en el dominio, borrando lo que los indígenas conocían como una forma de vida e imponiendo lo que ellos traían. Destruyeron símbolos, espacios santos y creencias que identificaban a los pueblos indígenas por querer imponer su propia religión. En evidencias territoriales, desde el Urabá hasta el Cabo de la Vela, los españoles ejecutaron su poder represivo, donde establecieron sus propios sistemas sociales, económicos y religiosos. En La Guajira hubo mucho saqueo de perlas. Desde Cali a Popayán hubo una despoblación brutal afirmada por un explorador, Andagoya. Asimismo, en Antioquia fue quebrantada por saqueos y fuertes despoblaciones. En la provincia de Pamplona, en 1559, con un registro de toda la población, se observó una población inicial superior a 200.000 indígenas y un registro final con un descenso en picada a una reducción de 32.000 indígenas. Se nota la drástica minimización de la población por culpa de la tortura y del abuso y la explotación de los españoles. En Bogotá y los territorios cerca de ella, los indígenas pertenecientes a estos lugares también sufrieron saqueos acompañados de maltratos para la facilitación de la extracción de sus bienes. En otras partes de América, como en Valle Central de México, Perú y Guatemala, también se registra cómo las cifras poblacionales de las poblaciones prehispánicas fueron drásticamente reducidas. Entonces, mi posición es que este acontecimiento no fue un evento cívico ni pasivo, fue un atentado contra la cultura, sus tradiciones, sus posesiones, su religión y su cultura contra los mismos indios porque atentaron contra ellos. Es imposible ver este suceso como algo humano o que buscaba el bienestar para nuestras sociedades indígenas pasadas. Esa es mi posición. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Seguimos con la compañera Dayanara. ¿Está ahí? Hola. Aló, compañera. ¿Se encuentra la compañera Dayanara? ¿No se escucha a lo que hablas? No, no, ahí no la escucho. Ahí sale que está con micrófono, pero no la escucho. Pues salte y vuelves a entrar. A ver, porque ahorita sí, pero no sé qué pasó. Ujú. Vamos a ver. Bueno, entonces, a ver. Darle a la compañera, a ver si
Listo ya, compañero, ya se le escucha. Ah, ya. Ay, va, menos mal. Listo, puede seguir. Sí, puede seguir. Listo. Como yo estaba hablando, me tocó el documento de Carlos Sepant Asadourian, así. Bueno, mi postura respecto al tema es que concuerdo con mis demás compañeros de que no fue un tema que se haya llevado de forma civilizada o humana. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo mi compañera Mariam y me gustaría agregar el hecho de que los españoles estaban tan consumidos por su codicia que incluso no pensaron en los indígenas como seres humanos. Quisiera agregar que inicialmente ni siquiera llegaban a pensar que fueran de ser humanos. Al inicio se dice que cuando recién habían llegado los españoles, pensaron que los indígenas eran una mezcla rara entre mono y humano, algunos descendientes malformados, y por lo mismo ni siquiera se les consideraba siquiera racionales. Sin embargo, gracias a la intervención de dos frailes españoles que lucharon contra, bueno, si se puede decir entre comillas, los derechos de indígenas, empezó la corona española a tenerlos un poco en cuenta. ¿Esto debido a qué? Ya que la conquista, lo que ellos buscaban inicialmente era la expansión del cristianismo. Ellos llegaron a la conclusión de que debían ser humanos. ¿Por qué? Porque el cristianismo no se le podía infundir a animales. Entonces encontraron en ellos humanos. Solo así fue. Ahora permítanme apegarme al documento que se me fue asignado. En aportes sociales, por así decirlo, y también económicos, tenemos en cuenta de que normalmente Asadorian critica a los historiadores que culpan a las enfermedades y a las epidemias que trajeron los españoles como única causa de lo que sucedió para hacer muerte de los indígenas. Sin embargo, Asadorian afirma que es más difícil de lo que se piensa. ¿Por qué? Porque fue un conjunto de múltiples catástrofes que conllevaron a la destrucción. No solo fueron, obviamente sí tienen parte que ver las enfermedades y las epidemias, pero también hubieron lo que fue los saqueos, la explotación, lo que fue, la hambre, la hambruna, el mal manejo de los españoles, entre otros. Asadorian afirma que inicialmente hubo, antes de que llegaran los españoles, la tasa de natalidad era bastante alta debido al manejo de relaciones conyugales que había en ese entonces. Las mujeres o las jovencitas se solían casar en una edad bastante fructífera para dar a luz y era común encontrar en Perú y Nueva España antes de la conquista familias numerosas. Después de la conquista, cabe resaltar que toda su economía era de autoconsumo. Ellos, todas las personas, todos los pertenecientes a tribus, comunidades, etcétera, solían tener un rol para poder llevar de forma sana su desempeño para toda la tribu. Pero también tenían deberes individuales. Por ejemplo, las mujeres solían tener de forma individual, por así decirlo, la ocupación de ser madres y las encargadas del manejo del hogar. Después de la llegada de los españoles, como aporte económico, todo se transformó.
todo se volvió una cosa distinta. ¿Por qué? Porque ahora los indígenas no peleaban, no luchaban, no sacaban adelante su economía o, su, o sus, ¿cómo es que se dice? Sus, em, caramba, se me olvidó. Em, o sea, con lo que ellos subsistían. O sea, por ejemplo, lo de la comida. Ok, Ahora, todo lo que ellos lograban sacar, todo lo que ellos lograban cultivar, era para la corona española. Los españoles, estando codiciosos, encontraron en ellos mano de obra barata y aprovechándose de la vulnerabilidad que empezaban a tener, porque Asadorian describe en su documento que estaban bastante vulnerables los indígenas gracias a todos estos golpes tras golpes, empezaron a explotarlos y poco a poco volver su economía en una economía mercantil. Que la economía mercantil tenemos que tener en cuenta que se basa en el poder y la adquisición que tiene una nación o una comunidad de joyas preciosas. ¿Cuántas alberga y cuántas puede transportar? Esto mismo fue una de las causas, más las enfermedades, más las matanzas, más los eventos catastróficos que sufrieron los indígenas, fueron uno de los causantes por los cuales los españoles redujeron tanto la población indígena. Uno pensaría normalmente que al haber disminuido, entre comillas, la mano de obra, el sistema colapsaría. Sin embargo, contra todo pronóstico, no fue así. Esto no quita de hecho que todo el proceso fue deshumano y fue cruel. No lo quita. Sin embargo, desde la perspectiva de los europeos, se considera tan inteligente el hecho de haber logrado un sistema con el cual, independientemente de cuántos sean los involucrados, puedan ellos aún así mantener esta economía. Como último, me gustaría agregar que ahora con la mano posesiva que tenía España sobre estas comunidades, obviamente todo tomó un rumbo distinto. Y ahora no solo cambió su cultura, su religión, sus creencias, el cómo se manejaban, el cómo se distribuían, cambió toda su vida por completo y ya no se reconocían a sí mismos. Simplemente los obligaban a ser trabajadores, trabajadores explotados, mal pagados y sobre todo abusados. Tanto fue este cambio que incluso en cuanto a lo, en cuanto a lo, em, en cuanto a lo materno, em, hubo un cambio incluso en cuánta tanta cantidad de hijos solían tener estas comunidades. Por lo mismo, eh, este historiador Asadorian critica de forma materialista y señala con el dedo esta conquista de manera cruda, no de manera moral. Él no se encarga de profundizarlo de forma moral,
sino desde un aspecto económico-social. Y por lo mismo, aún así, estoy firme con la idea de que este acontecimiento histórico no puede ser nombrado de ninguna manera humano, porque ni siquiera al inicio y al final llegaron a tener un trato debido. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias a usted, compañera. Bueno, y finalmente, mi nombre es Diego Jaimes. Eh, la lectura que me tocó para mí fue la lectura de Fajardo acerca de México, Tenochtitlán, en ese tiempo, cómo se llevó pues toda esta conquista. Según Fajardo, la conquista pues no debe verse como una civilización, sino como una catástrofe histórica, ¿sí? Según él, pues primeramente estas poblaciones están altamente organizadas. No había un vacío en ese espacio, es decir, no eran salvajes, sino eran unas personas que ya tenían una organización política, cultural, religiosa, ¿sí? También nos dice que al haber esa unión política, religiosa, había un orden, ¿sí? Ellos tenían sus templos, tenían sus casas, por ejemplo, el templo de Moctezuma, el mercado, ¿sí? Estaba organizado. Cerca, dice Fajardo en la página 3, Fajardo 2023 página 3 nos dice que habían cerca de 70.000 ánimas que compraban y vendían. En ese tiempo era mucha gente. Así que se veía que no eran pues simios o, o- o esa fusión entre monos y como nos dijo un compañero, sí, ahorita no recuerdo el nombre, pero se tenía la concepción a través de los españoles acerca de ello. Primeramente, pues no los conocían. Realmente usted primero los examinaron, después se dieron cuenta de qué era lo que ellos hacían, ¿sí? Todo su poder que era simbólico. ¿Sí? Esto es la otra idea que nos dice el autor. La guerra no era, digamos que física, sino era más simbólica. Ellos peleaban era por orgullo, peleaban por el territorio. Nacía un nuevo integrante y eso era pues una maravilla para ellos, era algo sagrado. Ellos el oro, incluso, ¿sí? El oro tenía un valor no físico o lujoso, ostentoso, sino un valor simbólico. Ellos pues se vestían con oro, era para poder imitar casi a los dioses, porque ellos brillaban cuando vieron a los dioses y les daban la ofrenda a los dioses. Por eso es que cuando llegaron los colonos, pues ellos al verlos con las armaduras relucientes, con los caballos, pues por eso es que ellos les entregaron eh, el oro, ¿sí? Y ellos lo recibieron, ¿sí? Después de que se empezó a dar como que la conquista, se empezó a destruir eh, y matar, como nos dice Fajardo. Ahí fue cuando hubo la destrucción de lo sagrado de esa sociedad, ¿sí? Como nos dice Fajardo, los templos, los palacios, el gran mercado, las escuelas, las casas, todo quedó en ruinas. Estas son las mismas palabras que, pues, que decían los indígenas acerca de ellos. Y pues podemos ver pues esos testimonios y todo ese registro histórico, es por eso que dice que es una catástrofe histórica, una cuestión crítica, nos dice el autor, sostiene mucho su argumento en ello de toda esa concepción, de toda esa sociedad que se construyó, que ya vivía en ese territorio, por lo cual no se puede llamar una civilización, sino una catástrofe histórica, ¿sí? Hubo saqueo, ¿sí? Como nos decía una de las compañeras. Aquí extraje una cita que me parece muy satírica, en donde nos dice Fajardo en la página 16 que como si fueran monos levantaban el oro,
se adueñaron de las piedras más vistosas. Entonces, pues el autor lo que expone es que fue una destrucción, no solamente un exterminio físico de la persona, sino también simbólico y cultural. Tenían una cultura totalmente distinta, unas creencias distintas. Ellos tenían muchos avances. La compañera compartió acerca de que los avances de la agricultura y ellos fueron los primeros en poder cultivar o domesticar o dominar el maíz, la papa, la yuca, el tomate. ¿Qué sería el tomate? Sí, para crear la pizza. Los sistemas de riego, tenían cultivos en montañas. Eh, También tenían pues mucha tecnología acerca del clima, que si iba a llover, que las lunas, que cuándo iba a ser la cosecha, todo eso lo dominaban, ¿sí? Entonces pues no eran unos salvajes, hablaban otra lengua, que era algo distinto, tenían otra concepción, tal vez de que iban entaparrados y no tenían pues tantas cosas ostentosas, pero era porque el espacio, como nos dice Fajardo, el espacio que es el medio ambiente, ¿sí? Lo sagrado, ¿sí? La religión y lo político, porque en ese tiempo habían cacicazgos, y habían líderes, el cacique, estaban los chamanes y cada quien tenía su rol. Entonces, pues eran sociedades pues complejamente ya estructuradas, ¿sí? Por eso es que es un estudio tan complejo. No eran pues simples comunidades en las cuales pues convivían como, no sé, como cavernícolas, sino que ya era una sociedad y pues lamentablemente pues con esa conquista, como dice Fajardo, se destruyó todas esas creencias, todas esas memorias, ¿sí? Porque todos los relatos eran orales, ¿sí? Y pues finalmente pues se destruyó un mundo que nos vamos a saber por medio de la conquista, pues cómo se hubiera desarrollado ese mundo. Es lo más curioso que se extrae de esta actividad. Entonces, pues ahora damos espacio, ¿sí? A algún contraargumento que tengan las compañeras, complemento, ¿sí? Para poder seguir a la conclusión. Entonces los escucho, Dayanara está alzando la mano, puede seguir. Compañero, con referente a los cacicazgos, a mí me gustaría agregar que normalmente las personas suelen pensar que los indígenas simplemente tenían una economía de autoconsumo, que me parece espectacular su aporte de los cacicazgos porque fue algo que me falló, que olvidé mencionar, pero sucede que también las tribus entre sí a veces incluso solían tener tratados comerciales. Eso se le llaman confederaciones, creo que es, confederaciones, federaciones. Y eran los caciques quienes eran los encargados de hacer esas alianzas, esas alianzas. Estas alianzas a veces indagaban entre lo comercial, entre la lealtad, y otras veces se volvían, compartían tanto que permitió lo que es el intercambio cultural. En ese entonces bastante se solía comercializar lo que era la sal, las esmeraldas, el oro, algunos insumos, etcétera. Entonces, lo que me gustaría agregar es que la economía, si bien también era de autoconsumo, se puede agregar el detalle de que también tenían tratados. No simplemente era cada tribu entre sí, ahí simplemente buscando su propio beneficio, aislada de las demás. No, tenían interacciones que a veces llegaban al intercambio cultural. Entonces, ese es el aporte que a mí me gustaría agregar con respecto a lo que usted mencionó. Por otra parte, me gustaría citar que en cuanto a lo
maternal que ya había mencionado durante el aporte mío. Yo cito del documento de Asadorian, que es que dice, es muy indicativo al respecto lo señalado por las casas. Vase una mujer por agua al río y lleve adelante 2 o 3 muchachos como los dedos de las manos, y otro en el brazo y otro dentro de la barriga. Esto quiere decir que no alcanzamos a visualizar la cantidad de familias grandes que habían en ese entonces. No hay una cifra exacta, pero sin embargo, sabemos que eran muchísimas las personas. Y aparte de eso, sufrieron bastantes dificultades. Por ejemplo, vuelvo y cito que otros factores fueron el derecho de todas las unidades conyugales, sean del tipo nuclear, caso andino, o de las integridades en familias extensas, en caso americano. Tenían lo que es parcelas de cultivos, de autosubsistencia, la alta productividad del trabajo agrícola y una dieta donde lo crudo proporcionaba una fuerte cantidad de calorías. O sea, ellos estaban bastante nutridos y eran bastante completos en lo que era el reproducirse. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque si llegamos a hacer una visualización, por así decirlo, de esas familias tan grandes, podríamos hacernos una idea de cuánto fue el exterminio. O sea, cuántas personas, cuántos niños y cuántas de esas mujeres que se mencionan en esos documentos habrán fallecido en ese entonces. O sea, hay que visualizar a través también de números, de cantidades, cuántas vidas fueron arrebatadas durante estos actos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera, por ese aporte acerca del rol de la mujer, pues, en esos tiempos de la conquista. ¿Algún otro compañero quiere dar algún otro aporte? ¿Algún complemento también sirve? Bueno, pues mientras sus compañeros se van comunicando, pues quiero también agarrar unas 3 cositas. Primeramente, pues sí, compañera, lo primero que usted decía acerca de los cacicazgos me pareció importante decirlo. Recordemos que primeramente, pues habían tribus o clanes, que incluso hoy en día, pues en la política se llaman clanes a esta, digamos, grupo de familias que están metidas en política y en los sistemas de poder. Eh, Esos tribus, esos clanes, pues eran pequeños, ¿sí? Después ya se unían más familias, más clanes, formaban un cacicazgo, ¿sí? Después de los cacicazgos, pues se unían varios cacicazgos y eso conformaba una confederación y así se iban expandiendo, ¿sí? Hasta lograr pues un control político, cultural, económico, en el cual pues ya era un imperio. Recordemos que en Colombia pues no tuvimos a llegar a una confederación, un imperio, ¿sí? Pero pues digamos que el valor histórico que tuvieron los olmecas y las demás tribus de nuestro país, pues fue importante para el desarrollo cultural que hoy en día permanece, ¿sí? Todos estos imperios, ¿sí? Que llevaban todos estos, como usted bien lo dijo, todos estos intercambios culturales, pues a gran escala se veía como un reino, se puede comparar hacia un reino de en ese tiempo de España, de Francia, ¿sí? De Inglaterra, temas de estos imperios grandes. Lo único era que pues tal vez en tecnología de la guerra, lo mismo porque era algo simbólico, pues ellos usaban arcos, ¿sí? Usaban el arco y la flecha, usaban digamos que las caucheras. No había mucha tecnología en torno a la guerra porque era algo simbólico, sí, algo de orgullo, se conquistaban entre sí, tenían las cabezas como trofeos.
Y pues era algo más simbólico que violento, que macabro, ¿sí? Eh, También quería aportar acerca de que en ese tiempo, pues como no se tenía la lengua, incluso cuando llegaron hay una anécdota de que le preguntaron a los indígenas, ¿sí? Acerca de cómo se llamaba un animal, ¿sí? Y ellos dijeron cangurú. Y entonces, cangurú, ok, cangurú, canguro. Y cangurú significaba era que no sabían. Y así fue como se quedó. Y así fueron intercambio cultural que no se pudo dar, pues porque no se conocía la lengua, que sería muy importante que se hubiera conocido la lengua y hubieran podido hacer ese intercambio. Eh, bueno, aquí está la compañera Yanar, voy a darle el espacio. Me parece bastante enriquecedor lo que usted habla, sí, estoy bastante de acuerdo. Y sin embargo, eh, esto también sirve para realzar esto del tema del que estamos tratando. Em, con respecto a lo de los cacicazgos, obviamente hay que tener en cuenta de que si bien lo de las guerras, lo de los disgustos era más simbólico, no quitaba el hecho de que obviamente habían disturbios, habían complicaciones entre una tribu con otra. Obviamente, los indígenas no vamos a catapultarlos en un estado de santidad extrema. Así como hay personas malas en Europa, también hubieron personas malas aquí. Simplemente que con una idea distinta. Em, a pesar de esto, quisiera resaltar que obviamente gente mala y gente buena ha existido. Sin embargo, la letalidad de estos suele ser distinto, porque como usted bien dice, este tipo de disgustos eran simbólicos, incluso hasta religiosos. Tenían su debido tratado. En cambio, con los españoles se mostró mucho la crudeza, mucha la letalidad, la insensibilidad. Me llama la atención porque voy a colocar aquí una anécdota que no tiene inclusión en los documentos que me fueron asignados, pero me parece interesante agregar, que es de un documento llamado, permítame un momentico. em, Se llama Bolívar, la Revolución de Haití y la expansión democrática. En ya que usted tiró una anécdota, entonces permítame a mí también echar una, se registra uno de los casos caníbales por parte de españoles, donde se cuenta que una excursión vagó por bastante tiempo, matando pueblos, matando personas, matando animales, y llegaron a un punto mudo en el cual ya no tenían nada y no conocían la gente a su alrededor. No sabían que se podía comer, que no se podía, no, no, no sabían qué animales serían peligrosos, no tenían un concepto absoluto de nada, hasta que una de esas encontraron a alguien, lo tomaron, lo violaron, y después de haberlo dado se veía el cuerpo del individuo, y no encontraba el resto del cuerpo, el resto de mí. O sea, es una de atrocidad monumental, o sea, una muestra de deshumanización, que obviamente se puede llevar al trasfondo psicológico, el cómo se veía tan reducido
la figura humana del indígena. Me pareció interesante agregarlo. No sé qué quieran agregar los compañeros. Muy, muy interesante lo que agregas, compañera. ¿Algún compañero, Wendy, Mariel, Andrés, quiere añadir algo? ¿O nos quiere dar una conclusión respecto a todo? Es algo Pues la curioso porque nosotros acá en Latinoamérica, qué pena, compañera, acá en Latinoamérica pues estudiamos toda esta perspectiva acerca del colonialismo, ¿no? Y pues allá en España pues me enseñan de que acá en América lo que nos hicieron fue un favor porque nos actualizaron, nos modernizaron, trajeron la religión católica, la lengua, la tecnología, y entonces pues es algo de perspectivas, ¿no? Diría yo, de que pues se dice Sí, todo sí, aquello. claro. Entonces pues, pero sí, Ahí es, recuerden que en ese tiempo incluso cuando fue la expedición a América, pues hay un mito que también dicen de que eran puros presos, que eran puros violadores, gente mala, y pues la verdad no, pues era gente que no tenía nada que hacer, gente que había perdido prácticamente pues estaban pobres, eran pues vagabundos, pues, no eran ladrones, presos y demás, y condenados y que los llevaban, pero sí eran gente que ya eran vagabundos o pues, no tenían nada que perder y pues les ofrecieron trabajo. No, pues vamos y allá hay trabajo, sí. Que he leído varios libros acerca de ese tiempo cuando se descubrió el Nuevo Mundo. Y entonces en ese tiempo les pintaban la idea del nuevo mundo. Entonces tú vas al nuevo mundo y acá ya vas a ganar más, más porque hay más trabajo, hay más cosas que hacer. Y pues ellos vendían, incluso les recomiendo un libro que habla acerca de esto, de ese tiempo cuando fue un poquito después de la conquista, Amy Foster, que narra acerca de un navegante que vendió todo su ganado, vendió la mitad de la finca y le prometió a la familia que él iba a ir a las nuevas tierras a tener pues dinero, que allá había trabajo además. Y pues cuando los llevaban en los buques, pues lo que hacían era estrellar el buque y se morían todos y todos llegaban a la orilla de Inglaterra. Entonces, entonces de ahí pues se narra pues todo ese trasfondo, diría yo. Es importante decirlo, todo lo que sale de allí, ¿sí? Se pierde mucho todo ese concepto de indígena, muy interesante, mucha información, muchas cosas se perdieron. Entonces, pues quería dar acerca de esa porque me parece interesante ponerlo acá. Entonces, doy paso a algún compañero, a Mariel, que le interrumpe, quiere dar una conclusión. Veo que la compañera Dayanara también alzó la mano. Entonces, pues pueden seguir, compañeras, para dar cierre, una conclusión a todo lo que hemos hablado. Bueno, pues yo pienso que en sí todas las posiciones están como de acuerdo de que la civilización, entre comillas, que quisieron hacer en el colonialismo, en sí no fue ningún avance ni ningún aporte como tal, pues porque, como ustedes dicen, nos consideraban como unas civilizaciones desmejoradas o de poco nivel al no ser como lo que ellos conocían. Pero en sí yo sí también sostengo todos la misma posición que todos sostenemos, que pues en sí eh, eso no fue como un aporte de mejora para nuestras civilizaciones, sino que pues las hicieron sufrir y las hicieron atravesar muchas cosas, no solo lo físico, también lo psicológico, porque perdieron sus tradiciones, sus religiones, sus órdenes sociales. Todo eso se vio afectado por la codicia, por la avaricia y por la imposición y la sed de dominio. Entonces yo siento que todos estamos de acuerdo con esa perspectiva de la conquista. Su compañera Dayanara, adelante. Me pareció interesante lo que usted dijo, compañero, acerca em, de que los europeos consideraban que eso nos hacía un favor y que eso.
Pues es interesante, de ahí nos apoyamos en la psicología, porque es que existe lo que es el egocentrismo europeo. De ahí Eurocentrismo, es sí. donde, ajá, el egocentrismo, porque eso era sincero, la egocentría, de creer que no, que estamos haciendo es un acto de caridad, porque incluso cuando llegaron, no pensaban que los habitantes eran humanos, pensaban que era algún descendiente de entre humano y mono. Ni siquiera lo percibían como humano. Fue gracias a la intervención de dos frailes que se empezó a tener la lógica de que para que pudieran ampliar el cristianismo, porque inicialmente las conquistas y la expansión fue por idea de hacer que la religión llegara a más lugares, llegara a más lugares, pero terminaron, o sea, hipocresía también hay, porque a pesar de que inculcaban supuestamente todos estos atributos morales y éticos, se quedaron por razones tan mundanas y egoístas, que hasta el día de hoy, porque esa es la verdad, que hasta el día de hoy muchos no se arrepienten y siguen con ese pensamiento egocéntrico y narcisista de que han llegado aquí y que todo lo que es actualmente es gracias a ellos y creen que por eso estamos mejor. Ellos suponen. Como cierre y como conclusión, a mí me gustaría agregar que sí, todo esto fue deshumano y todo esto fue cruel, pero es de reflexión el cómo han pasado las décadas y aún así más de uno de esos descendientes de supuestos liberadores, de supuestos, em, ¿cómo es? De esos supuestos eh, enseñadores, maestros, no se arrepienten de nada y niegan, se atreven a negar que todo esto ocurrió. Muchas gracias. Listo, para dar unas últimas observaciones, quiero invitar a si el compañero Andrés o Wendy quieren decir algo. Bueno, Ya doy eh, paso. Listo. pues todo lo que ustedes han dicho a modo de conclusión, todo es muy cierto, valga la, digamos, decir de que no es que se estén diciendo mentiras, pero yo sí quiero añadir algo y espero de que pues todos ustedes están en una postura a favor de nuestros indígenas y de nuestros antecesores, pero yo me quiero enfocar un poquito aquí en Colombia, que antiguamente no nos llamábamos Colombia, sino la Nueva Granada. Eh, Mi mamá me contaba o me cuenta muchas veces de que lo que fue México y Perú, ellos sí fueron masacrados totalmente por los españoles y por Portugal, que ellos querían tener esas partes de los recursos, pero en cuanto a Colombia, ella me cuenta de que nosotros, los indígenas, eh, cedimos ante la corona española, así como ustedes mencionaban, de que ellos llegaron con grandes atuendos y nuestros indígenas consideraban de que eran dioses. Entonces, a modo de conclusión, y yo considero de que todo lo que ustedes dicen es totalmente cierto, pero en parte de México y Perú. En nuestra parte llegaron y cedimos todo lo que teníamos, ya que nos impresionamos por esos atuendos y por esas personas tan refinadas que al final de cuentas ellos venían con su doble intención, ya que habían conquistado México y Perú, nosotros también deberíamos hacer parte de ellos. Y lo que dicen el maestro Colmenares es exactamente eso, de que Colombia cedió todo lo que tenía debido a de que nos deslumbramos, es la palabra, sobre los españoles. Consideramos de que ellos eran los dioses a los cuales nosotros adorábamos en ese tiempo, que era el dios sol, la madre tierra, el dios del agua, las tormentas.
Entonces, esa es mi conclusión, de que sí o sí fue algo supremamente terrorífico lo que ellos hicieron, pero en Colombia como tal cedimos, regalamos todo lo que teníamos, incluso hasta las mujeres las dimos como regalo para que ellos tuvieran estirpe y así ellos tuvieran más posesión sobre nosotros, ya que mestizos y ellos con la Iglesia Católica crearon personas para que siguiéramos cediendo más y más el terreno de nuestro país. Muchas gracias, compañeros. Gracias a usted, compañero, por esos aportes. Pues sí, compañeros, tres cositas que quiero decir. Si la compañera Wendy antes quiere hablar, para dar una conclusión, perspectiva. Sí. Bueno, adelante, compañero. Eh, pues creo que ustedes lo han dicho todo. Eh, como decía el compañero, fue América y de pronto en algunas partes la crueldad fue mayor, pero la conclusión es que los españoles vinieron y se aprovecharon de, de nuestros indígenas y como usted lo decía, ellos allá dicen que nos hicieron un favor a nosotros, pero en sí, tanto los colombianos como los mexicanos y toda América ya tenían como su vida. Entonces no fue como que nos hicieron un favor, sino que vinieron a imponer sus leyes y pues desafortunadamente los indígenas no tuvieron la capacidad de luchar y tuvieron que ceder, pero pues es como esa enseñanza de que nosotros como seres humanos valemos y de que no tenemos que ceder ante otra persona, ante otras personas, porque tenemos nuestra autonomía y, y de ahí debemos partir. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, compañeros. Pues sí, compañeros, pues incluso hoy en día se sigue eso estudiando, hay muchos críticos. Por eso era que comentaba, no sé si era acá un compañero que decía acerca de que se reclamaban, pues hoy en día, hace ya un largo rato, sobre un barco hundido, no me acuerdo, creo que el Ponce de León, donde había oro, lo reclaman los españoles porque pues era un barco español y pues acá en América dicen pues era oro americano. Entonces pues está ese conflicto transatlántico histórico de ese tiempo. Y pues lo que decía la compañera Dayanara y también decía el compañero Andrés, para que se dieran los indígenas hubo mucho sincretismo, ¿sí? Los frailes, ¿sí? Los frailes para llamar más, para llamar más fieles, claramente pues llamar más adeptos, más también contribuyentes. Hubo mucho sincretismo, incluso con este santo que se denomina el Señor de los Milagros, como hubo acá muchos esclavos afroamericanos, como los sabemos, que trabajaron, los trajeron acá, hoy pues deidades. Sí, había una de edad, me acuerdo ahorita, hombre, que era africana, que la sellaron acá unos frailes, en un monte con tres cruces, y me acuerdo, pero pues hubo una planificación de esa deidad que pedían los africanos, los sincretismos, y oye, entonces, es negrito, por eso es que es negrito, es moreno. Entonces, pues quería contribuir eso, interesante, ¿sí? Todos esos adeptos. También quería complementarle al compañero acerca de que dijo que la parte de México, sí, separar la parte de México, con esta parte, pues no estamos en Colombia. Incluso en México hubo una tribu, los tlaxaltecas, pero búsquenlos. Tlaxcaltecas que ellos se unieron a la corona para pelear incluso en contra, o sea, a favor de ellos.
o sea, hubo de todo, hubieron unos que se dieron, hubieron otros que pelearon, hubieron otros que se unieron hacia ellos, ¿sí? Incluso hay una anécdota que se llegó a pelear entre, entre unos guerreros jaguar de ese tiempo contra samuráis, no me acuerdo ahorita en qué isla, pero se me viene a la cabeza. Y pues sí, en conclusión, es eso. Digamos que hubo una catástrofe, eso no se puede decir, o sea, sí se destruyó, se violentó, se aprovechó porque pues vieron que no tenía mucha tecnología y demás, y pues se aprovecharon, tenían pues mejoras armas, armaduras, ¿sí? Y se aprovecharon de todo ello, de la nobleza, por así decirlo, de la amabilidad, la hospitalidad de los indígenas y pues sí hubo un exterminio, se conoce, sí hubo un exterminio, sí hubo eh, una violación a todos los derechos humanos, hubo pues históricamente es una deuda que hoy en día incluso se condena esa deuda, ya se ha condenado esa deuda a las personas de color, no me acuerdo ahorita en qué país, una deuda histórica hacia los blancos contra las personas de color, creo que es en Estados Unidos, que pues tampoco consideraría que hay deudas de sangre o histórica, hay que ver, pero sí existe una deuda como tal histórica. Tal vez no hay que pagar una indemnización y demás, pero sí, sí existe ahí un brecho. Y es algo irónico de que hoy en día incluso los americanos o estadounidenses se denominan americanos, como si solo ellos fueran América, ¿sí? Es tan irónico como cuando acá existió la patria boba, que después de independizarnos nos peleamos entre nosotros mismos. Y pues la verdad el latinoamericanismo debería unirse hacia ello y pues poder contrastar, sería muy bueno contrastar con nuestro registro histórico y poder compensar esa deuda histórica incluso con todo ese egocentrismo que nos dice la compañera, sería algo muy útil para poder abrir todos esos vacíos, porque hay muchos vacíos en toda esta historia. Entonces, muchísimas gracias, compañeros. No sé si alguien más tiene que terminar, yo ya y digamos que todo lo que tenía por acá. Me doy por buen servido, fue muy enriquecedor. Les agradezco a todos. Compañera Yanara iba a decir algo. Sí, lo que pasa es que no sé si se me escuche bien. Sí, sí, sí. Eh, Ay, bueno, menos mal. Que como último para agregar, también hay que, como dijo el compañero anteriormente, si bien obviamente hubieron quienes tenían la firme sensatez de saber que quienes venían lo hacían de mala obra, hay que reconocer que obviamente jugó a mal algunas creencias, por lo menos aquí en Colombia, que realmente llegaron a considerar que los españoles eran una clase de dioses o o una clase de enviados por estas mismas entidades religiosas. Y les jugó muy mal esa creencia. Lastimosamente, como usted dice, los españoles se aprovecharon y eso es uno de los puntos vulnerables que quise mencionar en mi aporte durante el debate, lo cual es bastante triste si nos ponemos a pensar que por cosas así pudimos haber tenido tal vez algún cambio. ¿Quién sabe? Se le fue el audio, compañera, y sigue hablando. Allá. Sí, pudo, igualmente, como usted lo dice, pudo haber ahí un cambio que no sabremos, ¿sí? Por eso es que se dice Fajardo también, el autor que me tocó a mí, que se destruyó un mundo que pues que no es posible, ya no va a ser posible conocer. Pero pues bueno, para eso estamos nosotros acá los historiadores, ¿no? Para darle, analizar todo ese registro histórico, para que toda esa historia no se digamos que no se borre, sino que perdure, se aprenda de ella. Bueno, Sí, compañeros, claro, para que no se quede en el olvido.
exactamente. Bueno, compañeros, muchísimas gracias a todos ustedes por sacar este espacio, por todas sus contribuciones. Aprendí bastante, fue enriquecedor, ¿sí? Creo que igualmente para Igualmente. ustedes. Entonces, muchísimas gracias, que tengan muy buena noche. Nos vemos próximamente. Muy buena noche igualmente. Listo, que Buenas pasen noches buena noche. igualmente.